Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque, du copyright me decirles, este vídeo es uno que he estado planeando por un tiempo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del famosísimo, talentoso y, debo agregar, guapusimo Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar solo de sus condiéresis copyrightsitos profesionales, que ya son muchos y muy conocidos. No. Hoy vamos a hablar de un drama, un secreto, algo que quizás no saben que existo entre Kerem y una de sus coestrellas cercanas. Leyendo bien. Vamos a revelar detalles que seguramente los dejaron boquiabiertos. Antes de que me pongan a trabajar, quiero pedirles un favor pido, si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Serú los primeros en enterarse de todos nuestros chismes, noticias exclusivas y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para Mu. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Como ya saben, Kerem Bürsin ha protagonizado varias series y películas que han sido condiéresis copyrightsitos rotundos a nivel mundial. Desde sus inicios hasta su consagración superíndice 3N con Senu condiéresis al cap, su carrera ha sido meteu superíndice 3 rica. Pero, detengo un momento en esta última producción superíndice 3N, porque es allí donde reside el meollo de nuestro drama. Senu condiéresis al cap, o Love is in the air como se conoce en algunos pauses, no solo catapultó superíndice 3 a Kerem a la fama internacional, sino que también copyright en el uniu superíndice 3 sentimentalmente a su coestrella. Ande Eru Parrafoel. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las medio ticas, no siempre son un camino de rosas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante el rodaje de Senu condiéresis al cap, Kerem y Ande no eran los únicos protagonistas. Hubo un elenco talentosísimo que los rodeaba, y entre ellos, una actriz en particular llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N de todos. No voy a decir nombres todavía mantendrú copyright el suspenso un poco pero su les diru copyright que su personaje era crucial para el desarrollo de la trama, y su relación superíndice 3N con Kerem, dentro de la historia, era bastante cercana. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3N han revelado que, durante las largas jornadas de grabación superíndice 3N, surgió superíndice 3 cierta tensión superíndice 3N entre Kerem y esta actriz. Al parecer existían diferencias creativas sobre CEU superíndice 3 debuan interpretarse algunas escenas. Kerem, conocido por su perfeccionismo y su dedicación superíndice 3N al trabajo, tenía una visión superíndice 3N muy clara de CEU superíndice 3 debo a ser su personaje, Serkan Bolat. Y esta actriz, también copyright N con una fuerte personalidad, tenía sus propias ideas. La situación superíndice 3N se complicó superíndice 3 a UNMUNS cuando, según estas fuentes, la actriz comenzó superíndice 3 a sentir cierta envidia por la atención superíndice 3N que reciban Kerem y Ande. No solo por su romance sino también copyright N por la popularidad arrolladora que ha alcanzado la serie. Esto al parecer generó superíndice 3 un ambiente de competencia y rivalidad en el set. Ojo, no estoy diciendo que Kerem y esta actriz tuvieran una pelea a gritos o algo por el estilo. No se trata de eso. Se trataba de una tensión superíndice 3 en el latente, de una incomodidad que se percibió en el ambiente. Los que estaban presentes en el rodaje aseguran que se notaba cierta frialdad entre ellos, especialmente fuera de CU Maras. Ahora bien, ¿qué copyright N es esta misteriosa actriz? Después copyright S de investigar a fondo y de hablar con varias fuentes confiables, puedo revelarles que se trata de Elu Parrafoin Afakan, quien interpretaba a Melo, la mejor amiga de Eda en la serie. Su copyright que puede sonar sorprendente, ya que Elu Parrafoin siempre se ha mostrado muy profesional y amigable en las entrevistas. Pero, según mis fuentes, la realidad de True SDCU Maras era un poco diferente. Al parecer, la química que tenía con Ande era mucho más genuina que la que tenía con Kerem. Y aunque nunca hubo un enfrentamiento directo, la tensión superíndice 3N era palpable. Pero esperen,
Que aune aimun s despu copyright s del final de senu con diéresis al capm, Kerem y Ande continuaron su relación superíndice 3n durante un tiempo, pero lamentablemente terminaron separándose. Y AQ es donde la historia da un giro inesperado. Tiempo después copyright s de la ruptura, el párrafo inafacan fue vista en varias ocasiones con Kerem Bürsin. No se trataba de citas románticas ni mucho menos. Eran encuentros casuales en eventos públicos, galas venu copyright ficas y fiestas privadas. Pero lo que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3n de todos es que parecían llevarse muy bien. Incluso se les vio riendo y conversando animadamente en algunas ocasiones. Esto obviamente despertó superíndice 3 todo tipo de especulaciones. ¿Habían superado sus diferencias? ¿Se habían convertido en amigos? ¿O había algo muy de ese ayu de la amistad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem ni Elu Parrafoin han hablado públicamente sobre su relación superíndice 3n. Pero lo que es cierto es que después copyright s de la tensión superíndice 3n inicial durante el rodaje de Senu con diéresis al capm, parecen haber encontrado una manera de llevarse bien y de mantener una relación superíndice 3n cordial. Ahora, quiero dejar claro que todo esto se basa en información superíndice 3n que he recopilado de diferentes fuentes. No tengo pruebas irrefutables de que exista un drama secreto entre Kerem y Elu Parrafoin. Pero creo que es importante compartir estas historias y rumores, ya que forman parte del mundo del espectáculo y son interesantes para muchos de ustedes. Además, esta historia nos enseña más o menos a que las relaciones entre las celebridades no siempre son lo que parecen. A veces, detrás de las CU maras existen tensiones, rivalidades y secretos que el público desconoce. Y es precisamente esa dimensión superíndice 3n humana la que hace que estas historias sean tan fascinantes. En resumen, hoy hemos hablado sobre el supuesto drama secreto entre Kerem Bürsin y Elu Parrafoin Afakan durante el rodaje de Senu con diéresis al capm. Hemos explorado las posibles razones de de esta tensión superíndice 3n y hemos analizado su relación superíndice 3n actual. Hemos descubierto que, a pesar de las dificultades iniciales, parecen haber encontrado una manera de llevarse bien y de mantener una relación superíndice 3n cordial. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encanta traerles este tipo de contenido, descubrir los secretos de sus celebridades favoritas y compartirlo con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que realmente existió superíndice 3 un drama entre Kerem y Elu Parrafoin? ¿Les sorprende esta historia? ¿Qué copyright piensan de su relación superíndice 3n actual? Du copyright gemme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que pueden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Los quiero mucho y nos vemos en la superíndice 3 Sima. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, hay mucho más que desempaquetar aquí. Porque la historia de la supuesta tensión entre Kerem y el Cin es solo la punta del iceberg. Profundicemos en los detalles, en los rumores que circulaban por los pasillos de los estudios de grabación y en el impacto que esto pudo haber tenido en la serie y en la dinámica general del elenco. Para entender realmente el contexto, debemos recordar el fenómeno que fue Senkal Capm. No era solo una serie de televisión, era un evento cultural. Cada episodio era analizado, diseccionado y debatido en redes sociales. La química entre Kerem y Ande era el combustible que alimentaba este fervor, pero inevitablemente, tanta atención y escrutinio generan presión. Según mis informantes, la tensión entre Kerem y el Cin no era constante, sino más bien intermitente como una tormenta que se avecina y se aleja. Hubo momentos de camaradería profesional, risas compartidas y colaboración creativa. Pero también hubo días en los que la atmósfera era densa, palpable. Uno de los puntos de fricción, como mencioné antes, eran las diferencias creativas. Kerem, siendo un actor metódico y comprometido, se involucraba profundamente en la construcción de su personaje, Serkan Bolat. Tenía una visión clara de cómo Serkan debía evolucionar a lo largo de la serie y defendía esa visión con pasión.
Elcin, por su parte, también aportaba sus propias ideas y sugerencias sobre cómo Melo, su personaje, podía contribuir a la historia. Aunque en teoría las discusiones creativas son saludables para cualquier producción, en la práctica pueden convertirse en campos de batalla si las partes involucradas no logran llegar a un acuerdo. Al parecer, en algunos casos, Kerem y Elcin tenían perspectivas muy diferentes sobre cómo abordar ciertas escenas, lo que generaba debates acalorados y, en ocasiones, frustración. Pero las diferencias creativas no eran el único factor en juego. Como mencioné, la envidia también pudo haber desempeñado un papel importante. Senkalkapm fue un trampolín para muchos de sus actores, pero la atención se concentraba principalmente en Kerem y Hande. Su romance en la vida real, amplificado por la maquinaria de la fama, eclipsaba a menudo el trabajo de otros miembros del elenco. Es comprensible que Elcin, siendo una actriz talentosa y ambiciosa, pudiera sentirse un poco frustrada por esta situación. Su personaje, Melo, era esencial para la trama y tenía un gran potencial para conectar con el público. Sin embargo, la avalancha de atención mediática sobre Kerem y Hande hacía que fuera difícil para otros actores destacarse. Además, la presión de trabajar en una serie tan exitosa también pudo haber contribuido a la tensión en el set. Las largas jornadas de grabación, los plazos ajustados y las expectativas del público pueden generar estrés y agotar a cualquier persona. En este contexto es fácil que pequeñas diferencias se conviertan en grandes conflictos. Pero ¿cómo se manifestaba esta tensión en el día a día del rodaje? Según mis fuentes, no había gritos ni insultos. La tensión era más sutil, más implícita. Se manifestaba en miradas evasivas, conversaciones breves y una falta general de conexión entre Kerem y Elcin fuera de las escenas que compartían. Algunos miembros del equipo técnico recuerdan que Kerem solía pasar la mayor parte de su tiempo libre con Hande, mientras que Elcin se relacionaba más con otros actores del elenco, como Vige Onal y Ann Lilter. Esta división en el set, aunque no necesariamente causada por la tensión entre Kerem y Elcin, sí contribuía a crear un ambiente un poco más distante y menos cohesionado. Otro aspecto interesante de esta historia es la relación entre Elcin y Hande. Según mis fuentes, las dos actrices se llevaban muy bien y tenían una química genuina. Se apoyaban mutuamente, compartían secretos y se reían juntas. Esta amistad, aunque positiva en sí misma, también pudo haber exacerbado la tensión entre Elcin y Kerem. Es posible que Kerem se sintiera un poco excluido de este círculo íntimo y que esto haya contribuido a generar una sensación de distancia entre él y Elcin. Además, la dinámica de la serie, en la que Melo era la mejor amiga de Eda, hacía que la química entre Elcin y Hande fuera naturalmente más visible y prominente. Ahora bien, ¿cómo influyó esta tensión en la calidad de la serie? ¿Afectó las actuaciones de Kerem y Elcin? La respuesta es complicada. Es difícil determinar con certeza si la tensión en el set tuvo un impacto negativo en la serie. Sin embargo, algunos críticos y espectadores han notado que la química entre Serkan y Melo no era tan fluida ni convincente como la química entre Serkan y Eda. Es posible que la tensión entre Kerem y Elcin haya contribuido a esta falta de conexión en pantalla. Sin embargo, también es importante recordar que la relación entre Serkan y Melo en la serie era principalmente de amistad y apoyo, no de romance. Por lo tanto, es natural que la química entre ellos fuera diferente a la química entre Serkan y Eda. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la historia de la supuesta tensión entre Kerem y Elcin es un recordatorio de que el mundo del espectáculo no siempre es tan glamuroso y perfecto como parece. Detrás de las sonrisas y los flashes existen tensiones, rivalidades y secretos que el público desconoce. Y es precisamente esa dimensión humana la que hace que estas historias sean tan fascinantes. Finalmente, ¿qué podemos concluir sobre la relación actual entre Kerem y Elcin? Como mencioné antes, es difícil saber con certeza si han superado por completo sus diferencias. Sin embargo, el hecho de que hayan sido vistos juntos en eventos públicos y que parezcan llevarse bien sugiere que han logrado dejar atrás la tensión del pasado y construir una relación cordial y respetuosa. Quizás con el tiempo y la distancia, han logrado apreciar el trabajo mutuo y han aprendido a valorar las diferencias individuales. O quizás simplemente han decidido dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Elcin es un ejemplo de cómo las relaciones humanas pueden ser complejas, impredecibles y, a veces, sorprendentes. Y ahora, después de toda esta información jugosa, quiero saber sus opiniones. ¿Creen que la tensión entre Kerem y Elcin afectó la serie? ¿Les sorprende esta historia?
¿Qué piensan de su relación actual? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal para más chismes y secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.